a la izquierda. Amén, hermanos, ¿sí? Vamos a hacer una palabra de oración, ¿verdad? Padre, gracias te damos en este momento, ministra nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, derriba todo aquello, Señor, que el enemigo quiera traer en este tiempo. Háblanos, Padre, gracias, porque eres tú tomando el control sobre cada vida, en cada hogar, en cada familia. Señor, eres tú derribando todas aquellas cosas que no hablaste para tus hijos, para tu pueblo, Dios. Añade bendición en esta noche, Padre, y ministra nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Fíjese bien, hermano, que habla que él hizo lo recto ante ¿qué? Ante los ojos de Jehová. Entonces ya hablamos, ¿verdad, hermano? Que ese ciclo de restauración, ¿verdad? Inicia con ¿qué? Con el temor a Dios, ¿sí, hermanos? Prosigue con ¿qué, hermanos? Si usted teme a Dios, ¿qué es lo que viene? El reposo, ¿sí, hermano? Usted entra en el reposo de Dios, ¿sí? Después, hermano, sí, viene la revelación. Encontraron el libro, ¿sí o no? Ok. Y después viene, ¿qué viene? La relación. ¿Mandó a hablar con quién? Con la profeta, ¿sí, hermano? Con la profetisa. Ok. No piense que no están ahí. Pero bueno, vamos rápido, no se me distraiga. Le voy a dar un repaso entonces de 5 minutos, ¿sí? Porque lo veo como que si todavía no llega a esa fase de ser encendido, ¿verdad? Dice que él hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo ¿qué? En los caminos del Señor. Lo principal que nosotros necesitamos para entrar en la vida de restauración es andar en ¿qué? En los caminos de Dios, ¿sí, hermanos? ¿Por qué? Porque los caminos de Dios nos hablan de las maneras y los modos de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros deseamos, ¿verdad?, venir a una vida de restauración, lo primero que tenemos que tener es entender que sus caminos, ¿sí? Ok, una vez entendiendo sus caminos, dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, ¿sí? Él empezó ¿a qué? A buscar a Dios, sí, hermano. Entonces, dentro del ciclo de restauración, nosotros aprendemos que tenemos que ¿qué? Que buscar a Dios, ¿verdad, hermano? Sí, buscar a Dios entre tanto que puede ser hallado. Y eso es importante para nosotros, ya que el buscar a Dios, ¿verdad?, nos lleva a ser galardonado. ¿Por qué? Porque sabemos que le hay, ¿sí, hermano? Entonces, sabemos que Dios es y está ahí cuando nosotros le buscamos. Entonces, fíjese bien, dice ahí después, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes, ¿qué dice ahí? Fundidas. Inmediatamente que usted empieza a buscar a Dios, los ídolos se van a derribar. ¿Por qué? Porque no hay nadie que se le compare a Dios. Amén. Porque su brazo de poder no se ha cortado, sus señales, sus maravillas, sus prodigios son vistos. Y en nuestras vidas nosotros siempre vamos a poder ver fluir, ¿qué? La voluntad de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios, ¿sí o no, hermanos? Entonces, cuando nosotros quitamos los ídolos, sabemos que Él tiene la preeminencia en nuestras vidas, que no hay nadie como Él. Entonces iniciamos a vivir una vida ¿en qué? En el temor del Señor, ¿sí se entiende? Entonces, la primera fase en nuestras vidas, hermano, es el temor a Dios, ¿sí? Entendemos el temor de Dios y nos conducimos en el temor de Dios. Verso 8 dice ahí, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Asalías, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcias y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y los habitantes, dice, de Jerusalén, y lo entregaron en la mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Dice, daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de la cantería y madera de las armazones y para entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Dice, y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas,
de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas y todos los entendidos en instrumentos de música. Amén. Y entonces nosotros vemos que en esto, ¿verdad? Que empezó la restauración del templo. Ellos empezaron a tener reposo, ya que empezaron a enfocarse en ¿qué? En los caminos de Dios, pero más que en los caminos de Dios, ellos querían tener un lugar de ¿dónde? De adoración, un lugar en donde ellos pudieran ¿qué? Glorificar a Dios, levantar sus sacrificios, ¿sí? Que ellos pudieran vivir esa relación con Él. Ellos querían vivir ese reposo, tener paz, tener la quietud, ¿sí? ¿Sí se entiende? ¿No se entiende? Yo espero que sí, hermano, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esta realidad, sabemos, hermanos, sí, que todo iba hacia ¿qué? Hacia la edificación del templo para que ellos pudieran vivir una ¿qué? Un tiempo con Dios y pudieran tener sus holocaustos y sacrificios continuos, ¿verdad, hermanos? Un lugar de adoración. Cuando nosotros tenemos un lugar de adoración, es ahí donde nosotros encontramos nuestro reposo, ¿sí o no? ¿Usted tiene un lugar secreto donde ora? ¿Sí o no? Bueno, y en ese lugar está su dulce refugio, está su reposo, ¿sí o no? Entonces ellos estaban edificando un templo porque ellos ahí iban a tener que su refrigerio. Mi casa será llamada casa de oración, ¿qué dice? Y ahí los recrearé, ¿sí o no? Entonces nosotros entendemos que esa edificación o esa reconstrucción del templo llevaba una finalidad, era de qué? De vivir ese reposo, de descansar en Dios, de confiar en Dios, de dedicar a Dios. ¿Sí? ¿Sí o no? Ok, entonces fíjese bien, sigue diciendo. También velaban sobre la carga, también velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas y gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcias halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés, y dando cuenta a Hilcias, digo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcias al libro dice, a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado y han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcias me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. ¿Por qué? Porque le vino la revelación y el entendimiento de qué, de la voluntad de Dios, de la dirección de Dios, de los planes de Dios, de la santidad de Dios, de lo que era correcto delante de Dios. Entonces él se dio cuenta de que lo que ellos estaban viviendo era qué, malo ante los ojos de Dios. Cuando usted viene a la palabra de Dios, usted va a entender que está mal delante de los ojos de Dios. Inmediatamente, cuando usted es un oidor de la palabra de Dios, usted sabe discernir la palabra de Dios, usted le va a doler su corazón porque sabe que está en pecado. Y lo primero que va a hacer ¿qué? Arrepentirse, ¿verdad? Confesar su pecado, apartarse de él y vivir en una vida ¿cómo? En santidad. En santidad, alejado de qué? Del pecado, porque el pecado hace ¿qué? Separación entre Dios y el hombre, amén, ¿sí? Entonces yo cuando empiezo a entender la palabra de Dios, empiezo a tener revelación de los caminos de Dios, de los planes de Dios. Sé que Dios me escucha, pero sé que a Dios le agrada la santidad. Sé que a Dios no le agrada, hermano, sí, que yo esté haciendo cosas incorrectas o en lo oculto. ¿Por qué? Porque nada está escondido, ¿qué? Ante los ojos del Señor. Entonces mi vida cristiana empieza a tener una revelación de la voluntad de Dios. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, ya hay repaso, hermanos. Sí, eso ya lo deben de tener, pero de memoria. Y después dice ahí, luego, verso 19, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcias y a Icam, hijo de Safán de Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba y a Azarías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová. ¿Qué dice ahí? Por mí, consulten a Jehová. ¿Qué dice ahí? Por mí, fíjese bien, consulten a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se halló,
porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro. Entonces Hilcias y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticvá, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas, y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado, ya han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Fíjense bien qué importante es caminar con Dios, porque usted ve que la senda del justo es como qué, como la luz de la aurora que va en qué, en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a buscar a Dios, usted sabe que la idolatría qué, no le agrada, ¿verdad? Entonces usted vive en el temor de Dios, y al vivir en el temor de Dios, usted busca un lugar de qué, de reposo, de oración, de búsqueda, de entrega, ¿verdad, hermano? Para que usted sea un aroma grato delante de ¿quién? De Dios. Entonces usted empieza a ser recreado en la vida con Cristo, usted empieza a vivir en el temor de Dios. Ahora, fíjese bien, eso le lleva a tener una búsqueda mayor ¿en qué? En la palabra, porque viene un interés en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, y usted gasta tiempo viviendo ¿qué? O meditando en ¿qué? En la palabra de Dios, ya que es ahí donde usted será sustentado, alimentado y desarrollado, porque dice que esas palabras son las que la pueden llevar a vivir ¿qué? La vida eterna, ¿sí, hermano? ¿Sí o no? O que lo pueden hacer apto ¿para qué? Para la salvación, ¿sí o no? Entonces, si usted no tiene la palabra de Dios, pues no tiene vida. Bueno, la vida está en Cristo, pero esa renovación no la va a poder vivir, ¿sí se entiende? Y después que nosotros encontramos la palabra, iniciamos a tener ¿qué? Una búsqueda mayor. Queremos tener un encuentro con Dios. Queremos que esos milagros se vivifiquen hoy, ¿sí o no? Queremos, hermanos, sí, que esa voz que se escuchaba, la queremos escuchar, ¿no? ¿Ustedes no? Yo sí la quiero escuchar. Pero entonces nosotros empezamos a tener, hermano, una relación con Dios, ¿sí, hermanos? Empezamos a querer una relación mayor con Dios. Ya no nos conformamos, ni vivimos de las anécdotas pasadas. Si nosotros nos remontamos al presente, sabemos que necesitamos a Dios. ¿Cuándo? Hoy. Hoy, hermanos. Entonces nosotros vivimos una entrega, una pasión. Por cierto, hoy nos vamos a quedar hasta amanecer. No, es cierto. Ya hasta se espantaron, ¿verdad? Dice un hermano: ya traje mi paquete de chicles. Empezamos a tener, hermano, esa vida con Cristo, ¿sí? Tenemos una relación, ¿sí, hermanos? Al tener una revelación te lleva a vivir una relación, porque tú vas a tener una búsqueda. Y vayan y consulten a Jehová, les dice, ¿no? Ya no se quedó así él con los brazos cruzados, dice, vayan y busquen, ¿verdad? Al que tiene la revelación, ¿sí? Entonces, fíjese bien, hermano, ¿eh? Dice el verso 29. Entonces el rey envió, dice, y reunió a todos los ancianos de Judá. ¿Y qué dice ahí? Y de Jerusalén. ¿Reunió a quiénes? Él empezó a traer la congregación. Él empezó a convocar a quiénes? A los ancianos, ¿verdad, hermanos? Sí, a los que tenían que estar ahí, a los que tenían que ocupar, ¿qué? Sus lugares. Y Dios está convocando a aquellos que deben de ocupar sus lugares en las filas, ¿sí? Dios está convocando a aquellos que tienen un llamado, que tienen un propósito.
que tienen un lugar específico en su cuerpo. ¿Para qué? Para que concluyan, hermanos, su meta en Cristo, para que vayan al propósito, para que vayan a la voluntad. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, no vivimos dormidos, vivimos despiertos. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Sí o no? Entonces, nosotros empezamos a tener tal relación en nuestras vidas con Cristo, ¿sí? Que empezamos a vivir una fase de ¿qué? En el cuerpo de Cristo tenemos un lugar, nos congregamos, tenemos un espacio en Cristo. ¿Vivimos para quién? Para Cristo. Él convocó a los ancianos. ¿Cuántos son convocados? ¿Cuántos sienten el llamado de Dios? Oye, hermano, cuando usted viene al servicio, ¿usted siente el llamado de Dios? ¿O dice, híjole, tengo que ir porque es viernes? ¿O dice, hoy es el tiempo para alabarlo? ¿Qué es lo que viene a su corazón? ¿Qué es lo que viene a su vida? ¿Qué es? ¿Usted se siente convocado? Es que eso es lo que hace el cambio. Cuando usted sabe que está siendo convocado, cuando sabe que Dios lo está llamando porque Él tiene una palabra de vida para usted, cuando usted sabe que Dios lo está llamando porque tiene que darle un mensaje, usted sabe, Señor, yo voy. No cuando dice, ay, es que tengo que ir, es que me dijeron, es que si no se enoja mi mamá conmigo. O sea, cuando nosotros somos convocados, siempre vamos a recibir de Dios. Siempre vamos a recibir de Dios. Y eso es lo importante en la vida del creyente, ¿sí, hermano? Entonces empieza, hermano, sí, esa regencia, ¿sí? Ese convocar, hermano, ¿sí? Ese liderazgo empieza a ser activado. Ese liderazgo, hermano, empieza a ser llamado. ¿Para qué? Para cumplir su función. ¿Se entiende? Y eso es lo que nosotros entendemos. Al tener un encuentro con Dios, ¿sí? Hermano, buscamos un lugar de adoración, ¿sí? Venimos a la revelación en la Escritura. Pasamos a una vida de relación con Dios, ¿sí, hermanos? Al pasar esa vida de relación con Dios, ¿sí? Mi vida sigue en un camino para cumplir mi propósito. ¿O no está escrito? Él nos constituyó reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces yo tengo un propósito en Cristo. Y aunque usted no quiera, usted es un líder. Y cuando no cumplimos la función, tendremos demanda. Tendremos demanda. Y esa demanda es de parte de Dios, no de un hombre. Todos, sin excepción alguna, tenemos un liderazgo. Voltea a ver al hermano que tiene a un lado. Voltea a ver al hermano que tiene en sus brazos. Porque no es la edad, todos tienen un propósito en Cristo. Todos, sin excepción alguna, tienen un propósito en Cristo. Hermano, pero es que yo he fallado. Hermano, pero es que yo me he caído, pero Dios te está levantando. Y son las cosas que Dios hace en tu vida para llevarte a cumplir su propósito. Entonces, nuestra vida cristiana debe de entender las metas, debe de entender los propósitos, porque yo soy un líder en Cristo. Potencialmente usted es un líder, aunque diga que no sabe nada, aunque diga que no se le queda nada en la cabeza. Potencialmente usted es un líder en Cristo, porque Dios ya lo hizo rey y qué. ¿Y qué eran ellos? ¿No eran autoridades? ¿No eran liderazgo? Entonces, ¿por qué dice? Es que yo no. La Biblia dice que sí. Entonces dile, Señor, te equivocaste. Díselo a Él. No me lo digas a mí. Porque potencialmente Dios dice que tú eres un líder. ¿Sí o no? Y fíjese bien, sigue diciendo la Escritura. Y subió el rey a la casa de Jehová y con él todos los varones ¿de qué? De Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, dice, desde el mayor hasta el ¿qué? ¿Cuántos chiquitines hay? Dice, hasta el más pequeño, ¿sí? Nadie se quedó, ¿o sí se quedó?
Hasta iban las ovejas, ¿para qué? Para los sacrificios, gloria al Señor. Todo iba, y dice, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de ¿qué? De Jehová. ¿Sí, hermano? Y aquí nosotros podemos ver, hermano, que existe remanente, un remanente que entiende el pacto, un remanente que entiende el llamado, un remanente que entiende, hermano, el propósito en Cristo, el separarse, el no vivir emociones, sino vivir la consagración y vivir un fuego en la santidad de Dios. Entonces, eso es lo que trae una transformación, eso es lo que trae un cambio en nuestras vidas, ya que el Señor nos está llamando, ¿se entiende? Y ellos entendieron el pacto porque se les estaba leyendo ¿qué? La palabra de Dios. Ellos entendieron que tenían el llamado en Cristo. Ellos entendieron, hermanos, sí que ese propósito era para hoy. Y no dilataron. Hubo una reunión, hubo una congregación, ¿sí, hermano? De todo el pueblo y de pueblos que estaban ahí para escuchar ¿qué? Cuando usted se reúne, ¿a qué viene a oír? Entonces, ¿por qué ve tanto al hermano? Cuando nosotros venimos, ¿verdad? Nosotros entendemos que es la palabra de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Y entendemos lo que Dios nos habla y nos comprometemos en las palabras de Dios. ¿Se entiende, hermano? ¿Sí? O sea, porque eso es lo que Dios me está llamando a vivir, el compromiso. ¿Amén? ¿O no amén? Si no, ahí ya no me gustó. ¿Cómo que comprometerme? Con las palabras de Dios, con los dichos de Dios. Usted tiene que comprometerse. ¿Para qué? Para que pueda ver la voluntad de Dios fluir en su vida. Porque ese es su éxito. Caminar con Cristo, vivir para Dios, hacer la voluntad de Dios. Ese es el éxito y la felicidad en la vida de un discípulo. Cumplir el llamado de Dios en su vida. No creo que es vender pepitas. No. Entonces, fíjese bien, ellos tuvieron una asamblea, ¿verdad, hermano? Y eso es importante que nosotros lo veamos. Fíjese bien, verso 31 dice, y estando el rey en pie, en un sitio hizo delante de Jehová pacto de caminar, ¿qué dice ahí? En pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus estatutos, ¿y qué dice ahí? Sus testimonios y sus estatutos, dice, con todo su ¿qué? Con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas, ¿en dónde? Adoraron, adoraron. ¿Por qué? Porque reconocieron que para Dios era toda su vida. Porque entendieron, hermano, que la obra no la iban a poder hacer ellos, sino que era el Señor el que iba a cumplir su propósito. No es con caballo ni con fuerza, sino es con el Señor. Así le dijo, o no se lo dijo, no con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. ¿Sí o no? Entonces, cuando en nuestras vidas nosotros entendemos la realidad, lo único que debemos de hacer es adorar a Dios. ¿Por qué? Por todo el bien que nos hace, por todo el favor que Él nos da. Nosotros lo adoramos y lo buscamos. ¿Por qué? Porque Él es el centro de todo lo que nosotros hacemos, porque Él es el móvil de todo lo que nosotros llevamos a cabo, la adoración a Dios. Hasta lo que usted da al Señor debe de ser nacido del corazón, porque usted le está rindiendo adoración a Dios. Y cuidado con el líder que no tiene temor de las cosas que son dedicadas a Dios. Cuando nosotros empezamos a entender los propósitos divinos, entendemos que Él no solamente convocó la asamblea, el remanente se hizo visible y llegaron a tener un pacto, adoraron a Dios, se comprometieron de todo su corazón. ¿Cuántos están comprometidos con el Señor de todo su corazón? 3, bueno, 4.
Y eso ya cuando iban terminando levantó la mano. Falto yo, Señor. Así vamos a estar. Ya viene el Señor. Señor, no te olvides de mí. Es importante que nosotros lo entendamos. Fíjese bien, después dice la Escritura, verso 32. E hizo que se obligaran. ¿Hizo que qué? Órale. Si se va a meter con el Señor, métase de lleno. No ande tibiecito. No ande tibiecito. Métase con todo. Y dice ahí, e hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios. ¿Qué dice ahí? Del Dios de sus padres. ¿De qué le está hablando? De caminar con Dios. El remanente, hermano, se congrega. El remanente adora. El remanente camina con Dios. ¿Ya se dio cuenta? Ni se ha dado cuenta, pero dice, voy a decirle que sí para que siga y no se pare. ¿Sí se dio cuenta o no? ¿Se obligaron a qué? A caminar con Dios, a cumplir el pacto, ¿sí o no? Y eso es importante. Ahora fíjese bien, dice el verso 33. Y quitó Josías todas las ¿qué? Todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos ¿de quién? De Israel, dice, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen ¿a quién? A Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Testimonio. El remanente entonces, ¿qué hace? Nunca deja de congregarse. Número 2, son adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Número 3, caminan conforme a la voluntad de Dios o caminan con Dios. Y número 4, dan buen testimonio. No en la iglesia le dice, mi hermano, qué bueno que lo veo, Becho va, Becho viene. Y qué bueno que se fue. ¿No, verdad? O sea, son personas que viven un testimonio real en sus vidas. ¿Saben? ¿Sí se entiende? Entonces, eso es lo que es el remanente. Y ellos empezaron a vivir esa fase de congregación. Ellos empezaron a vivir esa entrega con el Señor. ¿Por qué? Porque decidieron restaurarse en sus vidas. Ahora fíjese bien, hermano, capítulo 35, verso 1. Josías celebró la Pascua. ¿Qué hizo? ¿Dónde sabía o dónde entendía que tenía que celebrar la Pascua? ¿En dónde? En la palabra que estaban leyendo. Y dice, y celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes. Volvieron a hacerlo de acuerdo a lo que estaba escrito. ¿Ya se dio cuenta? Se ordenaron, vinieron al orden divino. ¿Ya se dio cuenta? Eso es importante, entender el orden divino, el orden de Dios. Porque es ahí donde estará, hermano, su seguridad. Es ahí donde usted entenderá la voluntad de Dios en el orden divino. Y fíjese bien, dice ahí, puso también a los sacerdotes, ¿en qué dice ahí? En sus oficios, ¿sí dice ahí o no? Y los confirmó en el ministerio de la casa de ¿qué? Él a esa comunión, hermano, empezó a tener, ¿sabe qué? Sabiduría. ¿Quién le estaba revelando? ¿Quién le estaba indicando? ¿De dónde él estaba tomando las cosas para ponerlos en su oficio? ¿De dónde? Sino de todo lo que ya el Señor había hablado. ¿De dónde? Sino de todo lo que había visto que había hecho David, su padre. ¿Sí se entiende? Ellos empezaron a tener esa celebración de la Pascua. Y no solamente, dice que cada uno de los sacerdotes estaba en ¿qué? En su oficio. ¿Qué estaban haciendo? Trabajando. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué era su trabajo del sacerdote? ¿Cuál? Los sacrificios, ¿o no, hermanos? Gloria al Señor. Todo íbamos bien hasta aquí, diga. Ahí nos atoramos tantito. Los sacrificios, hermano. Dice bien, dice ahí. Dice la Escritura. Dice. Y dijo a los levitas,
que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová. Poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no cargues más sobre los hombros. Ahora, servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. ¿Qué dice que les hizo a ellos que cargaban? ¿Quién las cargaba? ¿No? Ni porque está ahí, hermanos. ¿Y dijo a quiénes? A los levitas. ¿Qué llevaban qué llevaban en sus hombros? ¿El arca de qué? El arca del pacto. ¿Y sabe de qué le habla eso? De justificación. Vamos a ponérselo más claro porque creo que se me está perdiendo. Mire, usted inició en los caminos de Dios, ¿sí o no? Empezó a tener ¿qué? Una búsqueda de Dios, ¿sí o no? Empezó a quitar todo lo que eran ídolos. Sí, bueno, espero, ¿no? A lo mejor todavía tiene el chapulín colorado colgado en el pescuezo. Pero usted empezó a vivir el temor de Dios, ¿se entiende? ¿Sí o no? Después del temor de Dios, usted empezó a buscar un lugar de adoración. ¿Sí, hermano? Empezó a buscar ese lugar de adoración. Usted empieza a vivir el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque dice que Él lo recreará ¿en dónde? En su casa de oración. Usted va a ser recreado en esa casa de oración. Entonces, Él empezó a traer que el reposo. Después del reposo, dice que encontraron ¿qué? El libro. En la casa de Jehová encontraron. Eso le habla de revelación. ¿Sí, hermano? Al entender usted la palabra de Dios va a entrar en un ciclo de revelación. Y después de ello, hermano, dice que el rey al escuchar las palabras escritas, ¿qué hizo? Rasgó sus ropas y lloró en la presencia de Dios. Y dijo, id y consulten ¿a quién? A Jehová por mí. Relación. Un cristiano debe de vivir relación. ¿Sí, hermano? ¿Sí vamos bien o no? Después de eso, dice que él vino ¿a qué? A convocar a todos los liderazgos, a todos los ancianos. Por eso les digo, ¿cuántos son convocados? Porque esa es una realidad en nuestras vidas. ¿Sí? Y entonces se dieron cuenta que había ¿qué? Un remanente. Y hablamos que el remanente no deja de congregarse como muchos tienen por costumbre. Hablamos que un remanente es el que adora en espíritu y en verdad. Hablamos que el remanente es el que da, ese es el cuarto. Camina con Dios y da testimonio. ¿Sí, hermanos? Es un aroma grato en donde quiera que se presenta. Y es que eso es la realidad del pueblo de Dios. Ellos deben de hablar la vida de qué. Y por sus mismas obras o por sus mismos hechos o por su misma persona, ¿saben que es cristiano o no? Ya tengo mis dudas, hermano. Porque mire que conozco, usted puede conocer infinidad, pero usted se debe de comparar y ver en Cristo, no en los hombres. ¿Sí? Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a entender el remanente y, amados hermanos, entramos en la restauración de la Pascua. ¿Sí o no? Y dice que él puso a los sacerdotes ¿en dónde? En su oficio. Y le dijo a los levitas que no cargaran más. ¿Sí o no? ¿Cuántos vienen cargados y trabajados? Porque dice Jesús que te hará descansar. Ellos celebraron la Pascua y para que usted lo entienda de una manera más amplia en su vida, eso habla de la vida del redimido o de redención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando usted es redimido, usted sabe que tiene un lugar en el cuerpo y que usted es un hijo de Dios y que el Señor lo constituyó rey y sacerdote, ¿sí o no? Y ahí implica la sabiduría de Dios sobre su vida. Después dice que a los levitas les dijo que ¿qué? Que no cargaran más. Y el Señor Jesús no te dice, venid a mí los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Sí o no?
Eso habla de justificación, amados. Jesús te justificó. No hay condenación para quién. Para los que están en Cristo. ¿Sí o no? Y eso es importante que usted lo pueda vivir. Ahora fíjese bien. Dice, verso 4, preparaos según la familia de vuestros padres por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón su hijo. Estad en el santuario según la distribución, ¿qué dice ahí? De las familias de vuestros hermanos, de los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. ¿De qué le estaba hablando, hermano? De la santificación. Dice que deberían de estar ¿en dónde? En el santuario, conforme a un orden, ¿sí o no? ¿Y qué es el santuario? ¿Qué es el santuario? ¿Qué es? ¿Qué es el santuario? El lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. ¿Sí o no? Y eso habla de santificación. ¿Sí? Es decir, tú no eres santo no porque no hagas cosas malas. ¿Cuántos hicieron cosas malas hoy? Ni levantan la mano, dicen, no hermano, yo la verdad que me porto bien, soy bien portado. Todos tenemos ciertos detalles porque estamos en un cuerpo de ¿qué? De carne, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces tenemos muchas debilidades. Y el ser santificados no quiere decir que tú no falles, sino que eres alguien que Dios separó y apartó. ¿Para qué? Para su servicio. ¿Sí se entiende, hermanos? Estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a quién. Entonces usted puede tener un momento de ira y de arrebato, pero no puede permanecer en él hasta el otro día, porque si no usted ya abrió puertas al diablo y está en pecado. Usted debe de arrepentirse y usted debe de vivir la bonanza. Eso de que le dejo de hablar 4 meses no es de cristianos. ¿Sí? Ni que vivo yo en distanciamiento como tal, no. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Y la vida del cristiano siempre debe de manifestar la santidad. ¿Qué dice la Escritura? Deme el versículo clave de esto. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, ¿y se qué? Y se aparta. Quiere decir que no los vuelve a hacer. ¿Alcanzará qué? La misericordia o la benevolencia de Dios. ¿Sí se entiende, hermano? ¿Sí? Ok, yo espero que sí. Y fíjese bien, ya estamos acabando. Verso 6. Sacrificad luego la Pascua y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio, ¿qué dice ahí? De Moisés. Fíjese bien. ¿Después de qué? De santificaros. Después de santificaros. Dice, después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dado por Moisés. ¿Sí dice así o no, hermano? Y ahí le está hablando, hermano, sí, de esa redención, de esa culminación de la obra de Cristo. El Señor viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros entendemos la restauración de Dios, vemos todo lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Vemos todo sin excepción alguna de lo que Dios quiere llevarnos a vivir en este tiempo. ¿En qué fase está usted? ¿Está empezando a vivir el temor de Dios? ¿Está entrando en el reposo divino?
¿Está usted, hermano, teniendo esa revelación de la palabra? ¿Está empezando a tener esa relación con Dios? ¿En qué fase está? ¿Cómo está viviendo hoy su vida cristiana? ¿Está usted entendiendo su liderazgo? ¿Sabe el lugar que usted debe de ocupar en la iglesia? ¿O no lo sabe? ¿Sabe usted, hermano, lo que Dios le está llamando a hacer como remanente? ¿A no dejarse de congregar? Ay, es que hay fútbol. No, pero es que el domingo yo descanso y pues me gusta ir a chutar un rato. ¿Es usted un adorador en espíritu y en verdad? ¿Es usted el que guarda los caminos de Dios? ¿Es usted el que da un aroma grato en donde quiera que se para? Y dicen, en verdad él es un cristiano. En verdad él es un hijo de Dios. Así se lo dicen. ¿Ha entendido el sacrificio de Cristo en el Calvario? ¿Vive en esa sabiduría y en ese temor, en ese consejo de Dios? ¿O vive haciendo lo que se le da la gana? ¿Vive usted, hermano, en esa justificación, en esa santificación constante? ¿Está llevando a cabo el servicio de Dios? ¿Por amor a Dios? ¿Porque esto está siendo convocado por el Señor? ¿O simplemente viene porque dice, pues voy a ver qué pasa? Porque todo aquel que es convocado viene a recibir una palabra de Dios y la dirección de Dios. Y es ahí donde yo voy a entender mi posición y en qué fase estoy en mi vida cristiana. ¿En qué fase estoy hoy? ¿Estoy viviendo la apatía y la rebelión, el orgullo y la soberbia que tienen su origen en Satanás? ¿Estoy haciendo las cosas por hacerlas o por rebelión, que es lo mismo que hizo Satanás? ¿Estoy manifestando el carácter del diablo ante todos los que me rodean? ¿O soy un aroma grato delante de Dios? ¿Hablo a las espaldas de los líderes? Porque Satanás hacía lo mismo de Dios. ¿Qué es mi vida hoy? ¿Y hasta dónde quiero llegar? Porque hablamos, quiero llegar a la estatura del varón perfecto, ¿sí o no? Y si les digo, ¿cuántos dicen amén? Ya nada más uno. Pero esa es la meta. Pero a veces nuestro corazón está lleno de tantas cosas que no son las cosas de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que vaciarnos y ser llenos de la vida del Espíritu. Porque si no pasarán años y años y años y seguirás siendo igual. Y estarás culpando a otros, pero los otros no tienen la culpa. Es tu falta de temor a Dios lo que te está deteniendo. Porque es fácil culpar a los demás. Puedes culpar a tu esposa, o puedes culpar a tu esposo o a tus hijos, pero la realidad es que el problema está en ti. Porque ya pasaron muchos años y tú no has podido ver a Dios por estar sumergido en tu alma.
Es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de anhelar a Cristo. Es el tiempo de volver a su palabra. Es el tiempo de volver al primer amor. Es el tiempo de volver a la oración y al pacto y a rendirle la gloria al Señor. Vivir el compromiso, vivir la entrega. Porque eso es lo que Dios nos está pidiendo. Póngase de pie y adórelo. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Dígale, Señor, aquí está mi corazón. Dígale, Señor, yo quiero adorarte. Dígale, Señor, yo quiero exaltarte. Dígale, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Dígale, yo quiero vivir para ti, Señor. Tú eres santo, tú eres grande. Tú eres todopoderoso. Póngase a cuentas delante de Dios. Y cierre con todo aquello que usted sabe que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y si usted está siendo seducido por esas páginas de internet, de desnudos, de depravación, de inmoralidad, arrepiéntase y renuncia a ello. Si usted está siendo tentado al pecado, al adulterio, renuncia a ello y cierre las puertas. Si usted está viviendo en el orgullo, en la altivez, en la vanagloria, que es el carácter mismo de Satanás, dígale, perdóname, Señor, yo me arrepiento. Dígale, yo quiero hacer tu voluntad. Si se ha llenado sus labios hablando de autoridades a sus espaldas, hoy es el día en que se debe de arrepentir. Y deje de envenenar a otras personas. Dígale, Señor, aquí está mi vida para adorarte. Y dígale, Señor, enciéndeme en ese fuego. Yo quiero vivir ese primer amor. Yo quiero que en todo tú tengas la preeminencia. Dígale, yo quiero que en todo tú hagas tu voluntad. Dígale, mi vida es tuya. Dígale, mi vida es tuya, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Dígale, Señor, te adoro. Dígale, tú eres fuerte, tú eres grande. Si usted ya confesó sus pecados, dígale, Señor, yo invoco tu sangre sobre mi vida que me limpia de pecado. Y dígale, tómame, Señor. Tú eres poderoso. Tú eres poderoso. Tú eres grande, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Tú eres digno de la gloria. Rey de reyes. Toda la gloria a ti, Jesús. Todo honor y alabanza sean a ti, mi Dios, mi Rey. Poderoso, poderoso. Nadie como tú, Jesús. Nadie como tú, mi Dios, mi Rey. Te adoramos. Cristo, te adoramos, mi Dios, mi Rey. Adórenlo. Dígale, Señor, yo lo que quiero es agradarte. Dígale, Señor, yo lo que quiero es hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero hacer tu voluntad, Señor Jesús. Digno, digno. Te adoramos, Cristo. Te adoramos, Cristo. Señor, yo vengo delante de ti en esta hora.
dándote gracias por cada hogar, por cada familia. Señor, reconocemos nuestras debilidades y sabemos, Señor, que fuera de ti nada podemos hacer. Y es por eso, Señor, que en esta noche estamos delante de ti pidiéndote perdón. Señor, es por eso que delante de ti hoy en esta noche estamos renunciando a todo pecado, a todo aquello, Señor, que no te da la gloria, porque queremos caminar y vivir para ti. Queremos estar en tus caminos. Queremos ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Queremos ser aquella gente, Señor Dios, que no deja de congregarse. No pensando, Señor, en las circunstancias. Queremos dar nuestra vida por ti. Queremos dar testimonio. Queremos ser ese remanente, Señor. Trae tu fuego a los corazones. Trae tu fuego a nuestras vidas, Señor. Y quema toda hojarasca. Quema todo aquello, Señor, que no es más que basura ante ti. Y permítenos vivir para ti, dedicados, viviendo el pacto, viviendo la entrega, viviendo una pasión por ti, Señor. Despierta esa hambre por tu presencia. Despierta ese anhelo, Señor, por vivir para ti, conforme a tus dichos. Sean vivificados tus dichos en nuestras vidas y manifiestas tus obras, Señor, en nuestros hogares. Te pedimos que tú tomes el control, Jesús. Te pedimos, Señor, en esta hora, que tú tomes el control sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Haz tu obra, Cristo. Yo siento tu gloria, es tu presencia, son tus manos, sanando mi ser. Yo siento tu gloria, es tu presencia, son tus manos, sanando mi ser. Señor, te adoramos. Dígale, Señor, te adoramos. Digno, 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 digno. Tómame, Señor, yo te entrego el corazón. Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor. Tú eres real, milagroso Redentor, manifiéstate aquí. Al rendirte adoración, yo siento tu gloria, yo siento tu gloria. Son tus manos, sanando mi ser. Dígale, siento tu gloria, yo siento tu gloria, yo siento tu gloria. Son tus manos, sanando mi ser. Levante sus manos. El Señor está trayendo un bálsamo a su corazón. El Señor está trayendo libertad a su vida, fuerza a su vida. Le está trayendo fuerza. Yo veo cómo el Señor está poniendo o está viniendo a ceñirte en esta hora. El Señor te está fortaleciendo. Recibe libertad. Tu corazón está trayendo el Señor un bálsamo, un ungüento. Él está suavizando tus heridas. Él está trayendo esa sanidad a ese dolor que tú vivías. Aún hay unas personas que sentían algo, una pesadez muy fuerte en su cabeza y aún en su espalda sentían una carga. Hoy el Señor está haciéndote libre. Recibe libertad en esta hora. Recibe libertad en esta hora en el nombre de Jesús.
Te pedimos, Señor, que tú seas tomando el control. Señor, y que tú seas trayendo tu luz en cada hogar, en cada familia. Gracias. Se caen vendas de los ojos, verás como no veías y entenderás los planes y los propósitos de Dios para tu vida. Recibe, recibe en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Cristo. Te adoramos, Señor Jesús. No hay nadie como tú. Yo siento tu gloria. Es tu presencia, son tus manos, sanando mi ser. Yo siento tu gloria,